también le mandamos un saludo a nuestra hermana Abril, que ya está ahí saludándonos. Shalom, Boker Tov, amén, aleluya, dice mi hermana Abril. Bendiciones, hermana Joda Abril, sé que siempre estás ahí atenta a lo que está pasando aquí en Radio Shalom y te mandamos un saludo muy caluroso de acá de parte de nosotros, acá de Radio Shalom, aleluya. Aleluya, se le está viendo la voz a la hermana, aleluya. Siempre Bueno, pasa es en la que mañana. nos acabamos de levantar, aleluya. Pero bueno, qué bien. Bueno, acá en el sur de California son las 6:17 de la mañana. Yo sé que para algunos de nuestros ajim que nos están escuchando ya es un poquito más tarde, ¿verdad? Pero como quiera que sea, bueno, hay hermanos que nos escuchan a esta hora a las 9 de la mañana. Ya para ellos es como las 9. Entonces, pero nosotros acá recién nos está llegando la mañana y nos estamos levantando. Aleluya. Bueno, vamos a dar comienzo, amados, ¿qué les parece? Vamos a dar comienzo a el tema, ¿verdad? Porque ya dimos la introducción de retornando a nuestras raíces. Recuerde que este programa se está grabando para que si cualquier cosita se le escapó, a las 3 de la tarde, hora Pacífico, usted lo puede volver a escuchar. Muy bien. Bueno, pues retornando a nuestras raíces, y pues obviamente muchos se refieren a nuestras raíces hebreas, ¿verdad? Pero cuando ya te comienzan a enseñar raíz hebrea, te meten a judaísmo. Aleluya. Pero no, como ya nosotros dimos la introducción, nos remontamos desde el tiempo de Abraham. Si nosotros vamos a tener la mentalidad hebrea, pues vamos a tener la mentalidad de nuestro patriarca Abraham, porque él es el padre de la fe. Aleluya. Así que con esto en mente, pues el estudio pasado estuvimos viendo también qué fue, cómo se llamaban los primeros seguidores de nuestro amado Yeshua, ¿verdad? Vimos que no se llamaron mesiánicos ni cristianos, sino nazarenos, o sea, netzaritas en Nazratim, que quiere decir en hebreo Nazratim, que significa de Nazaret. Y vimos por qué es el nombre más lógico, ¿verdad? Aunque ahorita pues usted busca movimientos nazarenos en la internet y usted se va a dar cuenta pues que hasta los católicos se catalogan como nazarenos, ya en los nuevos movimientos. Entonces pues no es tanto para entrar en un nombre, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a llamar ¿verdad? Sino simplemente ver la realidad de cómo eran llamados los discípulos de cada rabino en aquel tiempo, ¿verdad? Y usaban el nombre del lugar de donde ellos eran. Y hasta ahorita, hasta la fecha, vemos que es así, ¿verdad? Por ejemplo, los de Lubavitch, los de Berslelov, y todo eso son lugares donde los rabinos nacieron y así se llaman los discípulos, los seguidores de Lubavitch, los seguidores de Berslov, todo eso, ¿no? Entonces, pues es obvio que ahora nosotros como seguidores de Yeshua, que él era de Nazaret, nos llamemos Netzaritas, ¿verdad? O Nazratim, como se dice en hebreo. Muy bien, ahora vamos a ver cómo fue, estuvimos viendo la semana pasada cómo fue que los talmidim, los seguidores, los discípulos de Yeshua, ellos continuaron creyendo en su fe, en la ley, ¿verdad? Ellos no cambiaron de religión, estuvimos viendo eso, sino que simplemente recibieron a su Mesías. Ya con, ¿verdad? Su religión se dieron cuenta, como el apóstol Pablo, que como él dijo, ya todo lo tengo por basura, estaba hablando de la ley oral, de la tradición oral, o sea, porque él se crió como fariseo de fariseos y obviamente ya después cuando conoció a Mashiach, pues todo lo que eran mandamientos de hombre y todo, pues él lo hizo a un lado, ¿verdad? Pero no desechó jamás la Torah, la ley de Dios, ¿verdad? Él mismo tenemos palabras muy, muy hermosas que él citó sobre la Torah, la ley de Dios, que era santa, que era justa y que era buena. Otro pasaje que él citó dice que la ley es espiritual. Entonces vemos que él no estaba en contra de la ley. Simplemente como judíos creyeron en su Mesías, ¿verdad? Y se llamaban como como su rabino, de donde su rabino era, que era de Nazaret. Muy bien. Ahora,
No estoy diciendo que es nada malo llamarse cristiano o llamarse mesiánico, ¿verdad? No estoy diciendo eso, ¿verdad? Cualquier persona puede tomar el nombre que quiera para profesar la religión que sienta profesar. Ahora, lo que estoy hablando es simplemente hechos históricos para que usted tenga la información correcta, en otras palabras. Muy bien. Después vimos que los discípulos de Yeshua, ellos seguían yendo a la sinagoga, pero se hizo una oración en contra de ellos, ¿verdad? Y por eso ellos comenzaron a ser perseguidos y comenzaron a salir de las sinagogas y comenzaron a reunirse en casas. Así que, pues entonces, cuando vemos la congregación o la cajal, o si usted quiere llamarlo, ¿verdad? Iglesia del Nuevo Testamento, como se le llama, pues obviamente en esos tiempos era la institución más poderosa que haya existido. O sea, las religiones paganas no podían competir con ella. La filosofía griega no podía comprenderla. O sea, en otras palabras, cuando estaba creyendo el número de discípulos que seguían a Yeshua, ¿verdad? Acuérdese que no solamente ya en vida se convirtieron demasiada gente, sino que todavía después de su muerte y resurrección, por ejemplo, en la predicación de Pedro se salvaron en la primera 3,000 hombres y después 5,000. O sea, entonces era algo muy fuerte que estaba sucediendo, pero también comenzó ahí la persecución en contra de la primer congregación, de los primeros seguidores de Yeshua. Y la persecución romana ya después que vino más o menos 600 años después de la muerte de Mashiach, de Cristo. Entonces, pues ese grupo de seguidores prácticamente desapareció. Fueron totalmente perseguidos, destruidos, y lo que quedó fue ya, vamos a decir, reseñas de aquellos que se habían esparcido, ¿verdad? Habían dejado algo por ahí, pero ya con algo mezclado. En otras palabras, lo que quedó ya era mitad de lo que aquellos habían enseñado, los que tuvieron que salir huyendo, ¿verdad? Y la otra mitad de lo que era todo lo griego, ¿verdad? De toda la cultura griega. Entonces una mezcolanza, en otras palabras. Y pues todo comenzó con la conversión la supuesta conversión del emperador romano Constantino en los años 312, después de la era común. La conversión de él fue debido a que tuvo un triunfo, una victoria contra otro emperador que también estaba detrás de querer controlar todo el imperio romano. Miles y miles de cristianos habían sido ya torturados y muertos. Cuando digo cristianos, me estoy refiriendo a los primeros seguidores, ¿verdad? Porque ya después vemos que la palabra, aquí vamos a tener cuidado con la palabra cristiano, porque en parte de ese estudio, cuando hablamos de cristianos, en realidad se está hablando de la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque el cristianismo, recuerde que salió de la Reforma Protestante, dentro del catolicismo. Entonces, cuando decimos los primeros cristianos, a veces se refieren o nos referimos como dicen, se consideran también los católicos, se consideran cristianos, aunque yo sé que pues no podemos decir que los católicos sean cristianos. Para mí ellos son marianos, ¿verdad? No son cristianos, son marianos. Ellos siguen a María, entonces no son cristianos, pero en fin. Vamos a estar aclarando, cuando hablamos de los primeros cristianos, en este caso estamos hablando de los primeros seguidores, de los netzaritas, los nazratim, en otras palabras, los fieles, los primeros. Fueron torturados, fueron perseguidos, fueron muertos, y pues muchas familias fueron también destruidas, ¿verdad? Por un emperador que decía que era convertido, oiga bien, ya al cristianismo. Entonces surgió este emperador que se convirtió supuestamente al cristianismo, pero este cristianismo, ya como le vuelvo a repetir, era una mezcolanza. Ya estaba la mitad de la enseñanza real y la otra mitad de grecorromanismo, en otras palabras. Entonces, cuando ya se le vio Constantino que ese movimiento también estaba creciendo, entonces él también empezó a perseguirlos, ¿verdad? Empezó en un tiempo a perseguir vamos a decir, a los originales, a los que él veía que eran pues seguidores de Mashiach. Entonces, cuando él se levantó como decir, ok, me voy a convertir y voy a absorber toda esta masa, ¿verdad? De gente que se está levantando, ¿verdad? Y
y me voy a congraciar con ellos, en otras palabras, y empezó él a proclamar el domingo como día oficial para que la iglesia se congregara, construyó muchas iglesias, pero toda persecución hacia los cristianos entonces la paró por el momento, ¿verdad? Entonces Constantino se elevó al título de gran sacerdote, ¿verdad? De lo que se conociera en hebreo como Cohen Gadol. Y después los cristianos ya mezclados con religiones paganas, pues lo llamaron el nuevo apóstol. Mandaron a hacer las figuras de los 12 apóstoles y la 13ª era él, ¿verdad? O sea, estamos hablando, pues obviamente ya catolicismo, ¿verdad? Cuando observó entonces, porque pues como vuelvo a repetir, en aquel tiempo ya no se podía diferenciar entre un cristiano, o sea, un seguidor de Mashiach real y uno que ya estaba paganizado, mezclado. Entonces, cuando observó Constantino que los cristianos todavía tenían costumbres y prácticas judías, al menos algunos de ellos, inmediatamente hizo cambios para dar a la iglesia una nueva imagen. Y eso lo tenemos registrado en la historia. Para lograr esto, entonces levantó el concilio de Nicea, que es muy popular, ¿verdad? Para desconectar a la iglesia cristiana de toda raíz hebreo-judía. La iglesia entonces en aquellos tiempos, además de reunirse en las sinagogas, se reunían en las casas. Pero ya como volvemos a repetir, ya las sinagogas las abandonaron por causa de la bendición o la maldición disfrazada de bendición en contra de los herejes. Y pues se comenzaron a reunir en las casas, ¿verdad? Ahora, pues lo que ahora conocemos como células, algunos le llamarían células, pero es la forma pues que por no haber sinagoga los discípulos tuvieron que comenzar a reunirse en los hogares. Entonces pues estas reuniones en las casas proveían el fundamento de multiplicación y las actividades de cada célula, de cada iglesia. Entonces allí había compañerismo, había administración personal, pero Constantino canceló todo este tipo de reuniones. Fue Constantino entonces quien construyó la primera basílica católica romana en Roma, claro, ¿verdad? Prohibió toda reunión en las casas y ordenó que toda reunión debía ser en las basílicas o iglesias católicas romanas. Este cambio de la iglesia en los hogares a la reunión en las basílicas cambió totalmente el concepto de lo que ya era una cajal, una congregación, una iglesia, ¿verdad? Entonces, antes de Constantino, como hemos visto, la iglesia era una familia de creyentes, pero después de Constantino, la iglesia llegó a ser un simple edificio. Aleluya, hermana Araceli, ¿está aquí? Amén. Pues sí, eso es lo que pasó. Recuerda que la iglesia católica fue la que tomó control por demasiado tiempo, hasta el año 1517, que fue cuando estos primeros líderes que pertenecían a la iglesia católica, ya con el conocimiento que tenían ya de la escritura, comenzaron a hacer lo que le conocemos como el protestantismo, a protestar contra la iglesia católica, que no era en verdad lo que los discípulos habían enseñado. Y comenzaron ellos a luchar, ya ve que por eso estaba la Inquisición, todo eso. Martín Lutero fue el primero. Sí, Martín Lutero, Hash, Wycliffe escribió la escritura, la tradujo al inglés. Lutero la tradujo al alemán. Y tuvieron que levantarse en guerra, tuvieron que levantarse a luchar, porque si no hubieran muerto. Es lo mismo que pasaría en estos tiempos. Yo no creo que sería que todo el mundo dejaría que lo mataran. Ellos tuvieron que luchar, tuvieron que defenderse, comenzaron ellos a hacer pues como le llaman, por eso se llamaban protestantes, porque protestaron contra la iglesia católica y comenzaron a usar las iglesias católicas ya para enseñar la escritura. Ellos comenzaron a enseñar de la escritura, comenzaron a casarse, se comenzaron a separar de la iglesia católica un montón de monjas y de todo, y se vinieron con Lutero, y Lutero comenzó a casar gente. Ellos comenzaron ahí a un montón, a vivir una vida normal, porque la iglesia católica no los estaba llevando una vida normal. Y después que ellos por eso se llama la Reforma. La misma reforma que tenemos en estos tiempos que estamos trabajando en lo que es raíz hebrea. Estamos en una reforma. Entonces, son buenas las reformas, porque esta reforma nos ha traído a raíces hebreas. Y aquella reforma sacó a la gente del catolicismo, de la idolatría, de estar adorando ídolos, solamente a buscar y paró a las Cristo. indulgencias también.
Exacto, se paró todo porque ellos comenzaron pues a mostrar la verdad. Por eso vemos las 90 y ¿cuántas fueron? 95, 95, creo que Ujú, 95 tesis de Lutero, que fue y las clavó en la puerta de la iglesia. Claro, del liderazgo, porque todos ellos tenían sus iglesias, porque pues acuérdense que todos eran sacerdotes, y ellos comenzaron a cambiar las iglesias en la forma correcta de enseñar la escritura. O sea que tenía que pasar todo eso. Déjeme, incluyo algo bien importante, hermana. A veces la gente no entiende por qué las diferentes versiones y por qué las hicieron supuestamente monjes y todo eso, pues era por lo mismo. Es que porque no ellos- había más que católicos. Exacto. Recuerda, mire, todavía, ¿qué sería? En el año 1970, más o menos, en mi pueblo, todos eran católicos. Los primeros que salieron del catolicismo fue mi familia, que llegaron los testigos de Jehová para allá y nosotros comenzamos a ser testigos de Jehová. Y pues no crea que es muy bonito vivir en un pueblo donde hay puros católicos. Usted ya no es católico, le cae el marro encima y comienzan a haber muchos problemas. Es lo mismo que pasó con Lutero y todos ellos. Ellos también, puro católico, y se imagina, pues comenzó una situación bastante difícil para ellos, pero pues gracias al Eterno, por esos hombres valientes que comenzaron a hacer la reforma, es que usted y yo estamos aquí en este momento ahora aprendiendo raíces hebreas. Amén, aleluya. Bueno, volviendo a Constantino, cambió la forma de adoración, deseando que a él como emperador también se le adorara como a Dios. La adoración en la iglesia, en las casas era espontánea, íntima, guiada por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Constantino estableció las liturgias fijas, solemnes, ritos, ideas, frases, rituales, himnos para adoración pública y, o sea, una ceremonia, en otras palabras, de corte imperial. La quema de inciensos, candelas y las candelas llegó a predominar en los servicios de adoración. Constantino no solo cambió el lugar de donde la iglesia debería de reunirse, sino también cómo debería de adorar. Cortó a la iglesia de la práctica bíblica. En otras palabras, divorció a la verdadera iglesia, le podemos llamar así, con la primera congregación, ¿verdad? Y la casó con el paganismo. Entonces, pues mezclaron ahí, Constantino mezcló la congregación o la primera cajal, la primera iglesia, con muchas costumbres paganas. Luego Constantino dijo, los judíos son nuestros enemigos, no tenemos que hacer ni practicar nada de lo que estos detestables judíos cristianos hacen en sus iglesias. Ellos son nuestros adversarios. La observación de la Pascua debe ser cambiada para no tener nada que ver con estos que asesinaron al Señor. Todo esto causó que los primeros seguidores o aquellos que de menos tenían intenciones de seguir lo correcto no celebraran más las fiestas solemnes de Levítico 23. Constantino entonces cambió el festival de celebración del nacimiento del dios persa, Mitras. O sea, en otras palabras, se celebraba el 25 de diciembre y lo declaró como Navidad, o sea, o Natividad, el día del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Otra celebración que molestaba a Constantino era que, pues, aquellos celebraban la muerte y la resurrección de Mashiach, de Cristo en la Pascua judía. Entonces, por eso hizo el cambio también de la Pascua, ¿no? Donde pues obviamente ya no se celebra en la misma fecha que en la que se celebra la Pascua hebrea. Entonces, pues hizo ilegal esta celebración durante el concilio de Nicea. La resurrección de Mashiach fue sacado del contexto bíblico para celebrarlo en el contexto de la fiesta pagana de la diosa romana de la fertilidad, quien los cananeos llamaban Ashera o Asera. Los persas, Astarte, los babilonios le llamaban Ishtar, los británicos le llamaban Eastre, y de donde sale la palabra estrogeno, o sea que viene a ser Easter, como le llaman, Easter. Entonces usted ve a mucha gente que no conoce de la escritura celebrar la supuesta resurrección de Cristo, pero lo que están celebrando es un conejo. Están buscando los huevos de un conejo cuando los conejos ni huevos ponen, ¿verdad? Pero en fin, la gente ahí anda. ¿Qué le parece, hermana, eso? Que es tremendo. He aquí por qué en todas las casas del catolicismo están llenas de ídolos. ¿Por qué? Porque lo vemos que ahí Constantino comenzó a poner los primeros ídolos. ¿Y qué pasa con las casas cuando están llenas de ídolos? Recuerdo la mía.
los demonios andan por todos lados. Recuerdo cuando nosotros dejamos la idolatría, comenzamos a quitar todos esos ídolos de nuestra casa y comenzó a haber paz en ella, ya no se oían esas cosas que había antes. Entonces, ¿quién trajo toda esa idolatría que tenemos hasta el día de hoy en la Iglesia Católica? Pues ahí lo está mirando, fue Constantino el que mezcló todo, cambió el Shabbat por el domingo y comenzó a hacer demasiados cambios, y ahí sucedió el problema que hasta el 1517 que estos monjes católicos, porque todo el mundo era católico, comenzaron a hacer la reforma. Así es, aleluya. Bueno, la historia entonces sigue contando, ¿verdad? Que al final del siglo cuarto, o sea, 400 años después de la muerte de Mashiach, de Cristo, el Imperio Romano fue declarado cristianizado. Templos paganos llegaron a ser iglesias cristianas. Sacerdotes paganos llegaron a ser los sacerdotes cristianos. Solo los nombres cambiaron a los paganos. Ahora, no me refiero, aquí vuelvo a hacer la corrección, no estamos hablando del cristianismo común que ahora se conoce, el protestantismo. Estamos hablando de la Iglesia Católica, ¿sí? Que fue quien usurpó la imagen verdadera de Yeshua. Entonces, fíjese bien, cuando sucede esto, la historia dice que cuenta que Francisco de Asís vino una vez a una audiencia con el Papa Inocent III. El Papa lo llevó dentro de su trono, con gran orgullo le mostró todo el oro y joyas que tenía y le dijo: mira, Francisco, la iglesia ya no puede decir como dijo Pedro, plata y oro no tengo. Francisco de Asís le dijo: sí, su majestad, pero la iglesia tampoco puede decir, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Aleluya. Y esa es una gran verdad. No importa que venga de esta gente, ¿no? Pero es una verdad. O sea, comenzaron a acumular riquezas y a perder la unción del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es una iglesia, obviamente, que no fue establecida por Yeshua. Ahora, para los años 800 después de Mashiach, de Yeshua, toda práctica bíblica que había sido dada por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Santidad o el Espíritu Santo, a través de los apóstoles y profetas, la celebración de la Pesach, de la Pascua, el Shabbat, la celebración de los Moedim, los festivales bíblicos, había sido prohibido y declarado un crimen con pena de muerte. Así fue como en realidad los primeros seguidores, ya lo último de los últimos que quedaban, que celebraban correctamente lo que Yeshua dejó o lo que Yeshua enseñó, pues literalmente murieron, se acabó, ¿verdad? Y no es hasta ahora nuestros tiempos donde comenzamos a ver, ¿verdad?, que esa iglesia verdadera o cajal principal que seguía a Mashiach, ¿verdad?, que eran judíos, como vuelvo a repetir, que nunca dejaron su fe. No estamos hablando que eran ortodoxos, fariseos, porque no lo eran. Ya dimos el ejemplo, el apóstol Pablo era fariseo de fariseos, o sea, en otras palabras, ortodoxo de ortodoxos, y dejó de serlo, ¿ok? Entonces, por eso usted ve el contraste ahorita en la enseñanza del judaísmo con la enseñanza también que nosotros estamos dando, ¿verdad? Porque tenemos que hacer la diferencia. Muy bien, entonces, la iglesia de Mashiach, la primera iglesia, fue desgajada literalmente del olivo natural. Las ramas silvestres de los gentiles no pudo mantenerse con vida. Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11 nos habla de todo esto. Por más de 1000 años, el remanente de lo que quedaba de la cajal o los primeros seguidores de Yeshua se hundió completamente hasta desaparecer. Y en el tiempo de Martín Lutero, ahí fue donde vemos entonces que la iglesia era la institución política, y entonces porque vendían el perdón para los pecados, y pues obviamente habían ya, como volvemos a repetir, llenado de ídolos al pueblo. Entonces pues comenzó ahí la reforma. Martín Lutero comienza la reforma, y de ahí pues lo que conocemos ahora como el cristianismo, ¿no? Porque pues ¿qué es lo que proclamaba Martín Lutero? Que no debería de haber indulgencias, porque el justo iba a vivir por fe. O sea, que no debería de haber pago por perdón de pecados. Todo aquel que quisiera ser perdonado tendría que arrepentirse simplemente. Entonces, de ahí comenzó la siguiente reforma, ¿verdad? Y ahí donde salen ya los bautistas, donde salen los diferentes nombres de las líneas dentro de lo que conocemos ahora como cristianismo. Entonces,
Ya para terminar, ¿qué sucede entonces? Que se desgaja la primera congregación o los primeros seguidores de Yeshua, se desgaja completamente, empieza a ver otra cosa diferente ya para los tiempos de Constantino y hasta ahorita, los tiempos de ahora, donde vemos que cuántas ramas ya no han salido, ¿verdad? Y cada vez hay una religión nueva, me imagino, brota por ahí. Pero la realidad es esta, que el Eterno no ha olvidado a su pueblo, comenzando desde esa reformación, desde esa reforma, ¿verdad? Él empezó un proceso de restauración. En los años 1500 restauró la Biblia y la doctrina de la salvación. En los años 1800 comenzó a restaurar al pueblo el deseo de la santidad, ¿verdad? En el siglo XX el Eterno restaura los dones del Espíritu Santo y ahora, ¿verdad? Que viene a ser ya siglo XXI, está restaurando las ramas desgajadas de Israel para que vuelvan a ser injertadas en el olivo natural. Aleluya, qué bendición, ¿no cree usted, amado? Bueno, hasta aquí llega mi enseñanza, hermana Araceli, ¿qué opina usted? Amén, pues es lo que está haciendo nuestro amado Yehoshua. En este tiempo, Él es el que está haciendo todos esos cambios. Recuerde que hace 2000 años Él vino y Él es el Rey. Entonces Él está restaurando, está escrito en los libros antiguos judíos que el Mashiach haría toda esa restauración. Entonces por eso es que está pasando que en el año 1500 tenemos 500 años de restauración. Hasta la Iglesia Católica hay demasiados católicos que en estas fechas parecen cristianos. Entonces pues es algo bueno porque así como en ese tiempo la gente pasó de la idolatría a comenzar solamente a buscar, a leer la escritura y hacer un cambio en sus vidas, así ahora nosotros, el Padre nos ha dado una vuelta en U, completamente como lo hizo con nosotros en el 2006. Completamente en el camino que llevamos nos regresó. Y el tiempo se está cortando, hermana, ya, porque y sabe el Padre que es bueno. el pueblo gentil, ya el tiempo de los gentiles ya se está terminando. Yo no sé ahorita en verdad si las personas, hay todavía personas que se estén salvando, pero es que está la restauración del pueblo de Israel, los huesos secos de Ezequiel 37, es lo que yo miro ahorita más. Tiene que volverse al pueblo judío una vez más. Dice, después del tiempo de los gentiles, Él se volverá a su pueblo. Es lo que yo estoy mirando, hay demasiados judíos ¿sabe que por ya qué? creen en Yeshua. Ajá, pero ¿sabe dónde están ellos? Entre las religiones también. Yo tengo amigos judíos, y usted no me lo va a creer, judíos 100%, no estoy hablando de los que se creen judíos, no estoy hablando de los que nacieron en Israel y son judíos. Y unos de ellos están en la iglesia católica, otros de ellos con los testigos de Jehová, andan esparcidos igual que nosotros. Acabo de oír un testimonio de una de Turquía, una musulmana, cómo el Eterno comenzó a sacarlo y le dijo a ella que quería que buscara al pueblo, que allí había pueblo y solamente había puros musulmanes. Es lo mismo que está pasando con el cristiano. Demasiado pueblo cristiano está retornando a casa, raíces hebreas, porque somos el pueblo de Israel. O sea que esa es la bendición de papá que está haciendo. Como lo hizo con nosotros, lo está haciendo con demasiadas iglesias que han cambiado su nombre y ahorita enseñan ya raíz hebrea. Exacto, y usted lo dijo, hermana, están volviendo a sus raíces hebreas, no a judaísmo, ¿verdad? Cuidado con el judaísmo. Voy a abrir la línea así rapidito porque nos quedan como 3 minutos. Si usted desea llamarnos, área 562-407-4554. Para darnos algún comentario puede llamar al área 562-407-4554. Ahora, si usted no desea llamarnos durante el día, ahorita que ya vamos a salir del aire en vivo, puede textearnos o llamarnos también al área 310-404-7884. Este es para que usted nos llame fuera de cabina. Ya si quiere hablar o platicar con más tiempo, este es el número de la Hot Araceli. Área 310-404-7884. Y pues bueno, seguimos ya para terminar. En realidad este es el tercer estudio que hemos dado de retornando a nuestras raíces. Y para el día de mañana, para la próxima semana o el próximo estudio que vamos a dar con relación a esta categoría para principiantes, va a ser intitulado
qué es el mesianismo, ¿verdad? Vamos a estar viendo ahora qué es el mesianismo. Y bueno, un estudio muy interesante, y acuérdese, no lo estoy dando en la mente mesiánica, lo estoy dando en la mente hebrea, ¿ok? Para que no haya de que digan que estoy siendo imparcial con alguna religión. Para nada, amados, para nada, porque para mí, en realidad, lo importante no es la religión, sino la relación que usted tiene que tener con nuestro Padre Celestial. Amén. Hermana Araceli, las últimas palabras. Amén. Pues eso es lo que está haciendo nuestro amado Yahushua, atraer a las naciones, porque eso está escrito, que Él atraería a todas las naciones. Estaba también leyendo todos los libros de los patriarcas, los testamentos de los patriarcas, de cada uno de ellos, y todos hablan de que vendría el Hijo del Hombre, vendría el mismo Eterno y haría esos cambios. O sea que el Mashiach estaba escrito que pasaría, atraería de nuevo a todo el pueblo de Israel a casa. Y es lo que está haciendo en estos momentos. Así es que esto es la mejor reforma que podemos mirar. Vino la primera en 1517 y en estos tiempos vemos la última reforma, porque nuestro amado Mashiach, Yeshua, está a las puertas. Amén. Nos está llamando, y obviamente con cuerdas de amor. Aleluya. Con cuerdas de amor te atraje. Amén, aleluya. Aleluya. Porque Bueno, eso es lo que ha pasado. Yo no sé qué pasó con ustedes, pero nosotros estábamos trabajando muy fuerte como pastores, con 20 iglesias encima, trabajando fuerte con ellos, y en un momento nos dio la vuelta completa y nos puso en el corazón aprender Torah. Busquen la Torah. Aleluya. pues a buscar Torah, amados, y bueno, lamentablemente